revelado, la sorprendente transformación de la vieja inútil que conmovió a todo el vecindario. Doña Rosa siempre había sido la vieja inútil, la anciana cuya silueta frágil pintaba un cuadro de soledad y abandono en el barrio de Sevilla. Su andar lento y desgarbado, sumado a su cabello encanecido y despeinado, la convertía en el objeto de murmuraciones y temores infantiles. Pero detrás de esa apariencia desaliñada se escondía un alma ardiente anhelante de vida. Una pasión por la pintura que había sido ahogada por las circunstancias. Desde pequeña, sus sueños quedaron sepultados bajo la presión de la pobreza y las promesas rotas. La pérdida de su amor la sumió en un abismo oscuro. Y cada vez que su abuela le recordaba que la pintura era solo una fantasía, el peso de la realidad se volvía más y más insoportable. La vida fácil no le llegó. Su madre, enferma y triste, le enseñó a trabajar desde el amanecer hasta el ocaso, luchando codo a codo con la miseria. Ahora, a sus 70 años, el eco de aquellos días resonaba más fuerte, llevándola a cuestionarse quién era realmente. Un día, mientras hurgaba en el desván de su abuela, encontró un viejo caballete cubierto de polvo. Al tocarlo, una oleada de recuerdos se apoderó de ella, y por un momento, la figura de la joven Rosa, llena de vida y sueños, apareció ante sus ojos. Pero la emoción no tardó en hacerse añicos. ¿Quién era ella para creer que podría crear algo bello? No podía imaginar cómo sería vista si se atrevía a pintar, atrapada en la ignorancia y el juicio del vecindario. Esa revelación la golpeó en el pecho, el fuego interior buscando un camino mientras el miedo se hacía cada vez más fuerte. Recuérdalo, doña Rosa, se dijo, ¿quién va a detenerte ahora? Esa misma noche, pasó horas frente al caballete, las manos temblorosas aferrándose a los pinceles como clavos a la vida. La duda la ahogaba, y si no era suficiente. Sus pensamientos desgarradores se mezclaban con la idea de que todo el barrio la vería como una anciana ridícula persiguiendo quimeras. Mientras conferenciaba con su propio reflejo en un espejo sucio, surgió una voz en su conciencia, una voz que sonaba como Miguel, el joven artista que se había cruzado en su camino. Apenas lo conocía, pero había notado el brillo en sus ojos, la pasión que brotaba de su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A pesar de su voz interna, el temor persistía como una sombra opresiva. No podía dejar de pensar en el rechazo, en la posibilidad de convertirse en objeto de burla. Cada trazo era un combate emocional. La angustia y la esperanza se entrelazaban en su mente, mientras se preguntaba si alguna vez podría verdaderamente liberarse de su historia. El día de la exposición se acercaba, acercándole más a la decisión de mostrar su trabajo al mundo. Sin embargo, el pavor la recorría. ¿Y si la risa de la gente ahogaba su expresividad? ¿Y si su valor ya estaba muerto? En ese momento, la presión se intensificó, su respiración se volvió errática, y el eco de su yo interior se hacía más fuerte. Desafiándola, retándola a romper las cadenas que la habían mantenido oculta y en sombras por tanto tiempo. Pero ahora, con el futuro a las puertas, podría vencer la mirada ajena. La inquietante pregunta permanecía, como una sombra inquietante, a medida que el día culminaba en su mente. Las horas se deslizaban con lentitud, cada segundo un recordatorio palpable del tiempo que se escapaba entre sus dedos como pigmento diluido en agua. Doña Rosa había llegado a una encrucijada inevitable. Las luces de la exposición iluminaban no solo su trabajo, sino también su vida entera.
Ante la perspectiva de mostrar al mundo sus primeras obras, la ansiedad se convertía en una compañera constante. Con el día de la exhibición marcado en su mente, Rosa decidió incrementar su tiempo de práctica. Cada amanecer la encontraba frente al lienzo, el caballete altivo ante sus ojos. Pinceladas temblorosas empezaron a cobrar vida, pero su inseguridad se alzaba como una muralla impenetrable. Aún con la paleta en sus manos, la voz de la abuela reverberaba en su cabeza, gritándole que no era suficiente, que nunca lo sería. Cada trazo el eco del escepticismo pesaba sobre sus hombros. Los colores vibrantes que brotaban de su alma se desvanecían en un ciclo incesante de duda. A veces se encontraba en su habitación, mirando las obras como si éstas fueran ajenas. Desearía poder no solo mirar, sino sentir que eran parte de ella. Una noche, mientras repasaba un retrato sencillo de una flor, la frustración la llevó al abandono de su caballete. «No seré una artista», susurró para sí misma, tambaleándose entre el dolor y la pasión. Sin embargo, una chispa de resistencia se encendió en su interior. Las palabras de Miguel regresaron a ella, la llena de convicción. Recordó su brillo, su facilidad al hablar de pintura y de los sueños que florecían incluso bajo la adversidad. «Si él puede, yo también puedo», se prometió, y frente al espejo su reflejo le devolvía una mirada cargada de desafío. La búsqueda de reconocimiento personal se tornó más intensa. Ya no se trataba de los juicios ajenos, sino de una necesidad de validar su existencia. Así, las horas se convirtieron en días, los días en una rutina implacable de creación. Con cada trazo su cuerpo se liberaba de los años de opresión. Empezó a observar el mundo con ojos nuevos. Cada figura y cada paisaje se convirtieron en oportunidades para su transición. Cuando se encontraba atrapada en la duda, buscaba la paz en la naturaleza. Caminatas al parque la revitalizaban y de tal manera muchas de sus obras beben de la vida silvestre que la rodeaba. Aquellos pequeños momentos de conexión le otorgaban fuerzas, un impulso renovador que nutría su alma de pintora. Sin embargo, el desasosiego persistía, nunca lejos, como una sombra que acechaba entre los colores de su paleta. La víspera de la exposición, se sentó frente al caballete, una última vez. Sin embargo, el lienzo en blanco parecía burlarse de ella. Las manos temblorosas retuvieron el pincel. La presión por crear algo significativo se intensificaba. Solo entonces un pensamiento intrusivo la asaltó. ¿Qué pasará si no soy aceptada? La exposición no solo resaltaría su talento, sino que cada mirador representaría un juicio, una evaluación de su identidad. Cada risa, cada murmullo serían un reflejo de su infancia dolorosa, un regreso a los días de desprecio. Sin embargo, esa mañana, levantó la cabeza con decisión. La vida había sido dura, pero ahora le ofrecía una paleta vibrante de experiencias y sentimientos. Miguel había mencionado cómo la vulnerabilidad podía convertirse en fortaleza. Con una respiración profunda, Rosa decidió enfrentarse a su miedo, asumiendo el riesgo de ser ridiculizada. Cerrando los ojos, planteó una visión más clara. Iba a exponer su verdad, abandonando el lastre de las indecisiones. El sonido del timbre sonó, marcando el inicio de la exhibición. A medida que su corazón latía con fuerza, la incertidumbre se transformaba en anticipación. Sin embargo, una pregunta carcomía su mente: ¿sería suficiente su valor ante la mirada del mundo? El dilema estaba a punto de desatarse, y la respuesta al desafío aguardaba. El instante decisivo llegó, y Rosa se encontró en la sala de exhibición, rodeada por su trabajo. Había transformado sus inseguridades en colores y formas, pero la resonancia de sus dudas aún se cernía en el aire, como un eco distante. La sala, deslumbrante y viva, parecía observarla. Los rostros de aquellos que se habían congregado la miraban, algunas miradas llenas de curiosidad, otras de expectación. Era una escena surrealista.
La brillantez de sus obras contrastaba con las sombras que todavía anidaban en su mente. Cada visita a la galería era un ejercicio de introspección. Con cada comentario que escuchaba, Roxana debía elegir dejarse llevar por la crítica o aferrarse al orgullo que había batallado por cultivar. El corazón le latía desbocado mientras lidiaba con el miedo al fracaso. Esa lucha interna la llevó a cuestionarse la esencia de su arte. ¿Era para los demás o era un acto de amor hacia sí misma? Por primera vez, se sintió navegando en un abismo de autoexploración. La exhibición la obligaba a confrontar su identidad más allá del arte. La tina de la abuela, con sus tirados juicios y falta de comprensión, surgió en su memoria como un obstáculo. Pero esta vez su aprehensión no la paralizaba. La sensación de liberación palpitaba en su pecho. Cada trazo que hacía ahora podía ser un reflejo de su valentía. Una pieza que representara no solo su habilidad, sino su historia personal. Durante la tarde, Miguel hizo una aparición sorpresiva. Su voz, cálida y alentadora, cortó la atmósfera tensa que había estado rodeándola desde que llegó. El arte nunca se ha tratado de complacer a otros, dijo, mirándola a los ojos, como si tocara las fibras más delicadas de su ser. Es un viaje hacia ti misma. Cada pincelada cuenta tu historia. Rosa sintió como las palabras de Miguel resonaban, convirtiéndose en un mantra, un recordatorio de su esencia. La idea de que su arte pudiera ser una declaración personal se asentó en su mente como un calmante. Empezó a observar a los asistentes, sus expresiones fluctuantes de asombro y contemplación. Y por primera vez, dejó de pensar en cómo serían juzgadas sus obras. En su lugar, un creciente deseo de conectarse con los demás emergió. Cada sonrisa y cada comentario sobre su trabajo se transformaron en una validación de su arduo esfuerzo. No obstante, una figura inconfundible apareció en el horizonte. La abuela, aparentemente desprevenida y cubriendo una mirada de escepticismo bajo su habitual expresión dura, se acercó. La confrontación era inminente. Rosa sintió un torrente de emociones, miedo, necesidad de aprobación, pero sobre todo, una extraña determinación. Era el momento de revelar no solo su arte, sino también sus sentimientos. ¿Qué piensas?, preguntó, con una calma sorprendente, retando la autoridad que siempre había ejercido sobre ella. Los silencios pesan a veces más que las palabras. La abuela observó las pinturas, cada una conteniendo fragmentos de su historia personal, antes de volver su mirada hacia Rosa con una leve frialdad. Rosa sintió un tirón interno. La búsqueda de su aprobación estaba tan enraizada que, aunque parecía vacía de significado, aún la necesitaba. Pero la lucha interna se convertía en una revelación. Quizás esta vez no era su respuesta lo que ella buscaba. La respuesta de la abuela fue corta, casi distante. Pero la decisión de Rosa estaba clara. Ya no permitiría que las sombras del pasado definieran su presente. La vida estaba hecha de lecciones, y aquella exposición se convirtió en un símbolo de su autonomía y valentía. Mientras observaba a su abuela alejarse, su cuerpo vibró con nuevas posibilidades. Era el eco del renacimiento, una revelación de poder que había estado latente. Rosa conjuró su coraje y decidió que el viaje no terminaba allí. Había más que explorar, más mundos que pintar. Así, al cerrar una puerta del pasado, se abría otra hacia el futuro. La pregunta resonó de nuevo, pero esta vez tenía un nuevo significado. ¿Cuánto más podría descubrir en sí misma? Con el corazón latiendo más fuerte que nunca, se permitió soñar por primera vez sin límites. La verdadera transformación estaba a punto de comenzarse. Rosa se despertó a la luz de un nuevo día que prometía ser radicalmente diferente. La decisión de redirigir su vida no era solo un acto de rebelión, sino una invitación vibrante a explorar nuevos horizontes. La exhibición había sido la chispa que encendió su determinación, y ahora sentía cada célula de su cuerpo vibrar en sintonía con un futuro que empezaba a vislumbrar.
Mientras se preparaba, su mente se llenó de posibilidades. La abuela había dejado una huella en su historia, pero ella era ahora la autora de su propio relato. Rosa se miró en el espejo y se dijo que era más que una artista en lucha. Era una mujer con historias que contar, con una voz que merecía ser escuchada. La inseguridad que una vez la asfixiara se transformó en un ferviente deseo de comunicar su esencia. En medio de su entusiasmo, decidió que no podía permitir que su arte quedara encerrado dentro de una galería. Quería que el mundo sintiera lo que ella había experimentado al crear. Se sentó con un cuaderno en una pequeña cafetería y comenzó a plasmar ideas para un nuevo proyecto que llevara su arte a la calle. En su mente, se formaba la idea de un mural que representara a mujeres en diversas etapas de la vida, cada una simbolizando fuerza y vulnerabilidad. La idea la excitaba. Se imaginó trabajando en un espacio público, donde cada pincelada contaría una historia, donde su mensaje llegaría no solo a aquellos que entraban a una galería, sino a todos. Rosa sabía que esto planteaba un gran reto. Así que se armó de valor y se dirigió a la junta del barrio, dispuesta a presentar su propuesta. El camino a la reunión estuvo lleno de inseguridades aterradoras. Cada paso que daba en dirección al salón comunitario se sentía como un intento de escalar una montaña. Las voces de sus dudas resonaban intensamente. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no tienen interés en tu arte? Sin embargo, al recordar las palabras de Miguel, su resolución se incrementó. No se trataba de complacer, sino de compartir su verdad. Al llegar, se encontró con un grupo de personas que la miraban expectantes. Sus ojos fueron como antorchas iluminando sus ansias. Con el corazón acelerado, comenzó a hablar de su visionario proyecto. Presentando bocetos dibujados con fervor, cada línea y sombra cargada de emoción. A medida que su voz se alzaba, sintió el empoderamiento crecer en su interior. Era su oportunidad para transformar no solo su carrera, sino también las vidas que tocaría. Las respuestas del público variaron, algunas caras mostraban entusiasmo, otras reticencia. Pero una mujer joven del grupo hizo una pregunta que la sacudió. ¿Por qué un mural? ¿Qué esperas lograr de él? Esa interrogante se convirtió en un espejo que exigía una respuesta profunda, una que iba más allá de la estética. Rosa, sin pensarlo demasiado, respondió con sinceridad: quiero que nuestro entorno refleje la fuerza de quienes somos. Quiero que otras mujeres, al ver ese mural, sientan que su historia también merece ser contada. Las palabras resonaron en la sala, y por un momento, todo pareció detenerse. La naturaleza de su propuesta se transformó y la cargó de un propósito mayor. Rosa sabía que, al igual que en su proceso artístico anterior, cada transformación conllevaba desafíos. Pero esta vez era diferente. Estaba dispuesta a arriesgarse, a enfrentarse a sus miedos en lugar de retroceder. Tras concluir su presentación, sintió una mezcla de nervios y excitación. Ya no aguardaba la aprobación externa. Lo que más anhelaba era la libertad de crear, de ser su propia defensora. La reunión terminó con la promesa de considerar su propuesta. Pero para José Mayo el logro ya se había materializado, había hablado su verdad en voz alta. Mientras salía, una voz la llamó, era Miguel, quien había estado escuchando desde la parte trasera. «Lo hiciste», dijo con una sonrisa genuina. «Se nota que has encontrado tu camino». Ella sonrió, aún sabiendo que el verdadero desafío apenas empezaba. Había despertado una llama en su interior, pero también era consciente de las fricciones y resistencias que emergerían de su decisión. Al girar la esquina, un nuevo pensamiento surcó su mente. ¿Qué obstáculos tendría que enfrentar? Así, con cada paso, se acercaba un nuevo enfrentamiento, una nueva oportunidad para reafirmar su papel como creadora. El eco de su valentía retumbaba en su mente. Comenzaba a sentir que la transformación no solo era personal, sino algo que podría resonar en las vidas de los demás.
La incertidumbre sobre lo que vendría era sentida, pero también se instalaba en su corazón una profunda curiosidad. La verdadera pregunta que la desafiaba ahora era, ¿qué tanto estaba dispuesta a luchar por su visión? Rosa despertó al día siguiente con un entusiasmo renovado. Las dudas comenzaban a disiparse, y su mente estaba ocupada en la formulación de un plan. Sabía que solo hablar de su mural no era suficiente, necesitaba acción. En la penumbra de su habitación, todavía embriagada por la luz del nuevo amanecer, se propuso diseñar un cronograma que incluía la recopilación de más bocetos, la búsqueda de materiales y el acercamiento a posibles colaboradores. En ese momento, la noción de comunidad se transformó en un concepto pragmático y tangible. Mientras tomaba su café, dibujaba en su mente el mural. Pensó en las mujeres de su vecindario, concernidas, luchadoras, mujeres que habían marcado la historia, cada una aportando un matiz único a la narrativa colectiva. Se preguntó cómo podría capturar su esencia en un espacio grande, visible y accesible. Rosa comenzaba a visualizarla no solo como una obra de arte, sino como un acto de reivindicación personal y colectiva. La tarde le trajo inspiración. Se dirigió a la biblioteca local, un espacio que frecuentaba en su infancia. Al llegar, sintió una mezcla de nostalgia y determinación. Se adentró en la sección de arte y comenzó a investigar sobre técnicas de muralismo. Pasaron horas mientras pasaba las páginas de libros sobre íconos del muralismo y sus métodos. Su pasión por el arte se alimentaba al ver cómo otros habían utilizado su trabajo para crear cambios sociales. Comenzó a delinear en su cuaderno las técnicas que podía aplicar, soñando en grande, sin permitir que los no puedo la limitaran. Al regresar a casa, su mente bullía con nuevas ideas. Sin embargo, había un aspecto crucial que aún no había abordado: establecer contacto con las mujeres que serían el corazón del mural. A partir de noches de conversaciones improvisadas en cenas de barrio y encuentros casuales en el mercado, sabía que había historias esperando ser contadas. Era fundamental que cada mujer seleccionada se sintiera involucrada en el proyecto. Su participación era indispensable para darle vida a su visión colectiva, transformando el mural en un reflejo auténtico. Los días siguientes se convirtieron en un carrusel de convocatorias. Rosa organizó pequeñas reuniones, donde predominaban el café, las risas y, sobre todo, un ambiente de confianza. A medida que se sumaban las voces, sus propias inseguridades emergieron. ¿Y si no las inspiro? ¿Qué tal si mi idea les parece trivial? Sin embargo, al observar la conexión que se generaba en el diálogo, podía sentir que se estaba forjando algo más que un proyecto. Era una comunidad en formación, una red de apoyo que reflejaba la valentía de ser vulnerable. Una tarde, mientras hablaba con una mujer mayor del barrio, esta compartió su historia de superación tras una pérdida significativa. Rosa, emocionada, sintió un impulso dar forma a esa experiencia. Las palabras de la mujer resonaban como ecos de lo que era su propio proceso de transformación. Un instante comprendió que las historias que recopilaba no solo enriquecían su mural, sino que también la fortalecían como artista y como ser humano. Pero con cada paso que daba, también aparecían nuevos desafíos. Algunos amigos y familiares, escépticos de su ambición, comenzaron a manifestar preocupaciones. No te involucres tanto. Te pueden romper el corazón, le decían con un manto de amor, pero cada advertencia también despertaba un fuego interno en ella. Rosa comprendió que parte de su lucha no solo sería crear, sino también defender su deseo y su derecho a soñar en grande. Al final de cada día, mientras se sentaba a escribir un diario de su viaje, reflexionaba sobre su crecimiento. Cada interrogante se convertía en una oportunidad de hacer frente a sus miedos. Había llegado a un punto en que no solo quería crear arte. Quería que su camino se convirtiera en un testimonio del poder de una voz levantada. Sin embargo, Natadr sentía que la incertidumbre volvía a acecharla. Con cada nuevo día,
Se evidenciaba que podría perderlo todo: la conexión, el impulso y la fe. La pregunta que emergía con intensidad era: ¿estaría preparada para arriesgar su corazón por el arte? Al mirar al horizonte gris, una sensación de inquietud la atravesó. ¿Y si su mural no era lo que el barrio necesitaba? ¿Se atrevería a enfrentar esas dudas, esa voz interna que podría frenarla en cualquier momento? Noche tras noche, la tensión se acumulaba. Había llegado el momento de afrontar su mayor temor, la posibilidad de fracasar. Cada decisión pareciera un camino hacia lo desconocido. Al día siguiente, un golpe en su puerta no solo trajo nuevas opciones, sino también nuevos interrogantes. ¿Estás lista para el siguiente paso? Al abrirla, se encontró con la figura de Miguel, que a la vez era un faro y un recordatorio de lo que estaba en juego. Rosa se quedó paralizada por un instante ante la presencia de Miguel, sintiendo cómo la respiración se le aceleraba. Él era más que un amigo, era un mentor que había labrado su camino en el mundo del arte urbano. Nunca imaginó que su llegada pudiera ser el catalizador que tanto necesitaba. Mientras su mente daba vueltas entre el nerviosismo y la emoción, se sintió obligada a compartir sus inquietudes. Estoy pensando muy en serio en el mural, Miguel. Pero tengo miedo de que no sea lo que la gente necesita, confesó, la vulnerabilidad brotando sin mácula. A medida que hablaba, las palabras se desenredaban de sus pensamientos, llevando consigo todo lo que había acumulado en las noches de insomnio. Miguel, con su mirada firme y cálida, parecía considerar su inseguridad como un tema delicado. Rosa, el arte se crea a partir de nuestras experiencias más profundas y de las historias que llevamos en el corazón. La conexión se establece incluso en la duda, y en la imperfección está la belleza. A medida que él hablaba, Rosa se vio arrastrada por una corriente de inspiración. Las palabras de Miguel resonaban en su interior, iluminando áreas de su mente que había oscurecido con la inseguridad. Se dio cuenta de que su arte podría, de hecho, estar reflejando todas esas emociones crudas y procesadas. Esa vulnerabilidad sería una parte vital de su mural y su propio proceso creativo, permitiéndole a ella y a las mujeres involucradas superar sus miedos. Alarmada por la perspectiva del fracaso, sentía, sin embargo, que esta nueva visión podría ser la clave. Pero la presión era real. Comenzó a realizar listas de elementos y pasos a seguir, un mapa del viaje que le deseaba trazar. Se vertió en el papel con el fervor de quien descubre que la seguridad no radica en la ausencia de temor, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Las reuniones se hicieron más frecuentes, y cada encuentro se convirtió en una amalgama de energía inspiradora. Las historias de las mujeres la empujaban a explorar más allá de lo que había imaginado, haciendo que se planteara cuestiones existenciales sobre el arte y su propósito. Rosa dejó de pensar en lo que no era suficiente y comenzó a visualizar cómo cada experiencia se tejía en una narrativa rica que abarcaba la fuerza y debilidad humanas. Una tarde, sentada con un grupo de mujeres en la plaza, observó cómo se entrelazaban sus relatos. Había algo más que sus historias compartidas. Había un eco de resiliencia que vibraba en cada palabra, un vínculo entre ellas que no había anticipado. Miró a cada una de ellas y sintió una responsabilidad palpable. Su mural debía ser más que una simple obra, debía ser un símbolo de fortaleza y empoderamiento. Pero así como se sentía alzando el vuelo, en el fondo de su mente aún habitaban esos susurros de autocrítica. Una noche, al irse a dormir, un pensamiento perturbador surgió. ¿Y si no era lo suficientemente capaz? ¿Qué haría si las mujeres desconfiasen de su visión? Esa voz, oscura y familiar, amenazaba con robarle su impulso. Determinada a despejar la tormenta interna, se propuso un nuevo desafío, cada día. Debía listar 3 logros alcanzados, por pequeños que fueran. Así, iluminó la sombra de sus dudas, dándole espacio al optimismo.
La práctica comenzó a forjar un nuevo ángulo desde donde ver su proceso. Sin embargo, una semana después de su compromiso personal, recibió un mensaje que alteró toda su estructura emocional. Una de las mujeres que había estado entre las participantes de sus reuniones había sufrido una crisis personal. La noticia le llegó como un balde de agua fría, y la urgencia de actuar se instaló rápidamente en su pecho. La necesidad de involucrarse se tornó vital. Pero la pregunta seguía ahí resound en su mente: ¿podía realmente aportar algo significativo? ¿O solo era una soñadora insuficiente en una búsqueda incierta? Rosa se enfrentaba a un dilema crucial, uno que obligaba a una reflexión profunda sobre su capacidad y su papel. Con cada día que pasaba, todo se volvía más real y desafiante. Lo que comenzó como un fervoroso deseo de crear arte había evolucionado hacia un compromiso personal que la confrontaba con sus propios límites. Mirando al horizonte de su futuro inmediato, necesitaba descubrir si estaba dispuesta a cargar con el peso de su ambición o hacer retroceder su propia voz. El apremiante sonido de su teléfono rompió la quietud de su confusión. Una nueva alerta. Necesito hablar contigo, urgentemente. Rosa sintió que el corazón se le encogía. Estaba preparada para esta nueva prueba en su camino hacia la autotransformación. El pulso de Rosa resonaba en sus sienes mientras leía el mensaje una vez más. Urgentemente parecía una palabra que, más que un llamado a la acción, era una mordida a su confianza. La incertidumbre la envolvía, como una niebla densa que la impedía ver más allá de su propia sombra. Tomó aire, intentando apaciguar esa tormenta que se agolpaba en su interior. Decidió que no podía posponer su respuesta. La preocupación por el bienestar de aquella mujer, tan poderosa y vulnerable a la vez, la llenaba de un sentido de propósito que había empezado a encontrar en su arte. Dejó de lado sus dudas y respondió con la mayor rapidez que pudo: ¿te gustaría hablar en casa? Estoy aquí para ti. El sonido de los 3 puntos que indicaban que la otra persona estaba escribiendo le hizo sentir un pequeño nudo de expectativa y temor. Mientras esperaba, se sumergió en sus pensamientos. Esta situación podría ser una oportunidad para poner en práctica lo que había estado aprendiendo, no solo sobre el arte, sino también sobre la conexión humana y la empatía. Rosa comprendió que su mural no solo sería un reflejo de su creatividad, sino de las luchas y victorias de otras mujeres, y eso la llenaba de una responsabilidad nueva y urgente. La respuesta llegó: por favor, necesito tu ayuda. El latido acelerado de su corazón resonaba con cada palabra. Pero ahora, en lugar de paralizarse, sintió una chispa. Este era el momento de actuar. Se levantó y comenzó a preparar un espacio cómodo en su hogar. Con cada movimiento, una parte de ella se liberaba de esa carga de incertidumbre que le había estado pesando. Cuando finalmente su amiga llegó, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y desesperación. Rosa, con una compasión renovada, la abrazó con fuerza. «Estoy aquí para escucharte», le dijo, sintiendo que cada palabra salía de un lugar más profundo, uno que había comenzado a explorar en sus encuentros anteriores. Lo que había comenzado como una simple reunión para discutir un mural se estaba transformando en un canal de comunicación lleno de significado. Mientras hablaban, Rosa captaba la esencia de la vulnerabilidad que su amiga compartía. Las emociones salían a borbotones: la tristeza, el miedo, las esperanzas rotas. Todo eso resonaba con ella. En medio de esta tormenta de sentimientos, tuvo una revelación. El mural que había soñado crear debía ser más que una imagen estática. Debía ser un espacio donde la sanación pudiera encontrar su voz, un lugar donde esas historias pudieran entrelazarse. La idea de hacer del mural un testimonio de resiliencia, un lugar donde las personas pudieran venir y reconocer sus propias luchas, iluminó su mente. Todo lo que había estado luchando por comunicar se entrelazaba, formando un complejo entramado que la inspiraba a dejar una huella. Rosa comenzó a vislumbrar un nuevo camino,
cada historia se volvería un componente del mural. Imaginar cada imagen, cada color que representaría una experiencia, se transformó en su nuevo objetivo. Pero en medio de esta revelación también había un temor, y si no lograba dar vida a esas experiencias de la manera que merecían. Cuando finalmente su amiga se sintió un poco más tranquila y se despidió, Rosa comprendió que este no sería el último desafío. La euforia de la creación y el peso de la responsabilidad combinados la tenían en una montaña rusa de emociones. Con una nueva determinación, decidió que dedicaría las próximas semanas a investigar más sobre cómo transformar esas historias en arte. A medida que se sumergía en su papel de narradora visual, a su mente le asaltaron nuevas preguntas. ¿Sería capaz de capturar la esencia de una vivencia con tanto impacto que el mural tuviera la fuerza de inspirar no solo a su comunidad, sino también a ella misma? Esa noche, mientras se acostaba, la resolución se convirtió en una regla interna. El siguiente paso sería entender y definir claramente el mensaje que quería transmitir. Mientras lo pensaba, de repente, su teléfono vibró en la mesita de noche. Al mirarlo, sus ojos se desorbitaron ante el nuevo mensaje: he oído que estás trabajando en un mural. Quiero involucrarme. Rosa sintió que una nueva ola de incertidumbre la invadía. ¿Estaba lista para abrir su visión a otros? ¿Podría manejar la simultánea colaboración y creación? La respuesta, aunque temida, estaba a punto de revelarse. Rosa se sentó en el borde de su cama, el brillo de la pantalla iluminando su rostro mientras le daba vueltas al mensaje. Quiero involucrarme. La frase resonaba en su mente como un eco perturbador. Se dio cuenta de que, en su cabeza, la idea de colaborar había sido una posibilidad lejana. Casi una fantasía que había guardado para momentos de inspiración en soledad. Estaba realmente lista para abrir su proceso creativo a otra persona. La vulnerabilidad que había sentido con su amiga la había llevado a reflexionar sobre su propia fragilidad. Ahora, enfrentaba la posibilidad de que otros compartieran no solo sus historias sino también su visión. La incertidumbre comenzó a transformarse en duda. Si alguna vez había tenido una visión clara sobre el mural, la llegada de un nuevo colaborador la hacía cuestionar todo. Su mente se llenó de imágenes caóticas, escenas de discusiones creativas, diferencias de opinión, incluso la posibilidad de fracasar en equipo. Rosa siempre había buscado la validación a través de su arte, y el temor de no ser suficiente para otro la drenaba emocionalmente. Sin embargo, en el fondo, una pequeña parte de ella sentía un atisbo de emoción. ¿Y si esta colaboración ofrecía nuevas perspectivas? Tal vez no era solo un desafío, sino una oportunidad para crecer aún más. La idea de entrelazar su historia con la de otra persona era un concepto emocionante. Como una danza en la que ambos podrían crear algo hermoso y significativo. Tomó una respiración profunda, contemplando el dilema que enfrentaba. Su teléfono continuó vibrando, una constante reminder de que el tiempo no se detendría por sus inseguridades. Decidió responder: gracias por tu interés. ¿Podríamos reunirnos para hablar sobre tus ideas? Presionó enviar con cierta anticipación, sintiendo una mezcla de entusiasmo y temor. La mañana siguiente, se despertó con la urgencia de enfocarse en su mensaje. Había comenzado a bosquejar algunas ideas sobre el mural, anotando fragmentos de historias y posibles simbolismos en su cuaderno. El acto de escribir parecía darle forma a sus pensamientos confusos. WhatsApp fue su aliado en ese momento, ayudándola a visualizar una estructura más clara. Mientras esbozaba una lluvia de ideas, su mente se disparó, colores que representaran la esperanza, formas que sugirieran dolor, símbolos de lucha y liberación. Pero, a medida que sus conceptos comenzaban a tomar forma, su voz interna se volvió crítica. ¿Serán estas ideas lo suficientemente fuertes? Dudó, quizás estoy sobreestimando mi talento. Se sumergió en su reflexión, recordando lo que había aprendido sobre la autenticidad en el arte.
Si bien ella sentía que debía ser un canal para las historias de otras personas, en última instancia, también debía infundir su propia experiencia. Esa mezcla delicada entre lo personal y lo colectivo sería una parte crucial de su mensaje. Entonces, un pensamiento iluminador cruzó su mente. ¿Qué tal si el verdadero mural soy yo misma, compartiendo mis luchas al lado de las de ellas? La idea de dejar su huella personal en el mural generó un nuevo destello de energía en su ser. Si podía ser honesta y valiente en su trabajo, podría inspirar a otros a hacerlo también. El miedo seguía ahí, pero comenzaba a transformarse en un rayo de oportunidad. El papel que había asumido como narradora de las historias de otros se estaba convirtiendo rápidamente en un viaje compartido. Poco después, recibió un mensaje de voz de su nuevo colaborador. Hola, Rosa, estoy tan emocionada de aportar algo a tu mural. Creo que juntas podemos crear algo realmente poderoso. La calidez en la voz del otro la envolvió, desdibujando un poco sus temores. Pero de repente, pensó en cómo podría manejarse la dinámica de trabajo. ¿Estaba preparada para enfrentar sus propias inseguridades y las de su colaborador al mismo tiempo? ¿Se atrevería a adentrarse en el terreno incómodo de la creatividad compartida? Con ese dilema resonando en su interior, Rosa sintió que el camino que había empezado a trazar con tantos anhelos estaba lleno de nuevos giros inesperados. Dar el siguiente paso podría transformarse en un acto de increíble vulnerabilidad o en una liberación desafiante. En su mente, la pregunta continuaba girando: ¿qué destino esperaría en esta nueva senda? Rosa sabía que el encuentro con su colaborador sería un paso crucial. Se sentó con su cuaderno, revisando las notas y los bocetos, buscando un hilo conductor que uniera sus dos mundos. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su espacio de trabajo, pero su mente se oscurecía con dudas. ¿Podía realmente fusionar su visión individual con la de otra persona sin perder su esencia? El día de la reunión llegó, y mientras se preparaba, buscó argumentos en su interior. Debía ser clara, quería que su voz resonara en el mural, pero también abrirse al intercambio. Antes de salir, respiró hondo, pensando: este es un nuevo capítulo. Debo estar dispuesta a aprender tanto como a enseñar. La cafetería donde acordaron conocerse era pequeña y acogedora, llena de gente que reía y conversaba. Al entrar, su mirada se encontró con la de Valeria, su nueva aliada. La sonrisa de Valeria era contagiosa. Parecía tan segura de sí misma, tan definida. Rosa sintió un tirón de inseguridad, pregunta si podría igualar esa energía. Se sentaron y comenzaron a conversar. Rosa habló de sus ideas, de los colores que evocaban emociones y de cómo planeaba representar las luchas humanas. Valeria escuchaba atentamente, asintiendo y, de vez en cuando, lanzando preguntas que la hicieron reflexionar más profundamente. ¿Por qué elegiste ese color en específico?, preguntó Valeria. La pregunta la tomó por sorpresa y, al mismo tiempo, la animó a profundizar en su propio proceso artístico. A medida que compartían su perspectiva, Rosa se dio cuenta de que Valeria estaba explorando sus propias experiencias también. Describió cómo la vida la había empujado a redefinir su identidad, usando el arte como una forma de resistencia. Fue un momento revelador para Rosa. Una conexión genuina que la animó a abrirse más. Sentía como sus palabras se tejían en un espacio compartido, cada una aportando a la narrativa de la otra. Sin embargo, no todo fue sencillo. El tema de sus visiones artísticas provocó algunos desacuerdos. Valeria quería que el mural tuviera un enfoque más oscuro, un reflejo de la lucha, mientras que Rosa prefería que existiera un equilibrio que ofreciera esperanza. El choque de sus ideas trajo a la superficie una mezcla de frustración y emoción. ¿Podía realmente fusionar dos perspectivas tan distintas? A medida que discutían, Rosa se vio atrapada entre su deseo de hacer compromisos y su necesidad de proteger su visión. Ese instante se convirtió en un punto crítico. Valeria, notando la tensión,
sugirió que cada una podría crear un papel específico en el mural, una parte de dolor y una de esperanza. Quizás deberíamos dejar que nuestras historias dialoguen en lugar de pelear por el dominio, propuso. Esa idea ofreció un destello de claridad a Rosa. Después de horas de intercambio creativo, la energía en la mesa se volvió electrizante. Habían trazado un plano inicial que prometía ser un viaje colaborativo más que competitivo. Sin embargo, mientras la sesión terminaba, una extraña inquietud invadía a Rosa. Era la incertidumbre de seguir adelante sin perderse en el proceso colectivo. ¿Qué pasaría si la esencia de su voz se desdibujara, su mensaje ahogado por el deseo de complacer a Valeria? Al regresar a casa, esos pensamientos danzaban en su cabeza como sombras. La pregunta del mural se había transformado para ella. No solo era un lienzo, sino también un espejo de su propia evolución. Lo que comenzó como un simple trabajo artístico estaba comenzando a convertirse en un viaje de autoexploración. A medida que Rosa se acomodaba de nuevo en su espacio, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Este mural podría ser su redefinición, su renacimiento, pero para ello debía abrirse a un proceso que la llevaría a una vulnerabilidad más profunda. ¿Estaría realmente lista para eso? La tensión la empujaba a cuestionar una y otra vez su capacidad para mantener su voz en un diálogo tan poderoso. Con el cuaderno frente a ella, escribió una sola palabra: Valencia. En su mente, esa palabra simbolizaba la mezcla de valentía, audacia y vulnerabilidad que tendría que reunir. Cerró el cuaderno, consciente de que cada trazo en el mural sería también un trazo en su vida. El momento de la verdad se acercaba. Ese mural podría convertirse en una declaración audaz de quién era. Sin embargo, la sombra de sus temores aún resistía. Rosa se preguntaba qué desafío verdadero enfrentaría al sumergirse en esta creación. ¿Podría elegir la valentía cotidianamente, o se dejaría atrapar por la sombra del miedo? El tiempo seguiría avanzando, y con él, la cuenta regresiva para el próximo encuentro. La inquietud la acompañaba. ¿Acaso el mural revelaría más de lo que deseaba mostrar? Rosa se despertó una mañana sintiendo una energía nueva fluir por sus venas. Había decidido que su mural no solo sería un reflejo de las historias de las mujeres de su comunidad, sino una representación auténtica de sus propias vivencias y luchas. Fue ese día cuando decidió que no permitiría que el miedo a perder su identidad en el proceso de colaboración dictara su camino. En lugar de eso, se comprometió a utilizar su voz como un pilar de fuerza. Mientras tomaba su café, comenzó a bosquejar una nueva serie de ideas sobre cómo articular sus pensamientos en el mural. Sería un viaje donde cada tono y cada figura contarían una parte de la aprobación y la vulnerabilidad. Se sentó frente a su caballete, tomando por primera vez sus miedos como ingredientes clave para su arte. Cada trazo encontró no solo la lucha, sino la belleza de su viaje personal. La reunión con Valeria estaba a la vuelta de la esquina, y mientras la ansiedad crecía, también lo hacía su determinación. Rosa se preparó mentalmente para fusionar sus ideas sobre el mural. El contraste entre la lucha y la esperanza no era solo un diseño, era su vida misma. Debo ser valiente, pensó, y esa palabra resonó en su corazón como un mantra. Cuando llegó el día del encuentro, se sintió un poco más centrada. La conversación con Valeria al principio fue tensa, un tira y afloja entre visiones. Pero cuando Rosa propuso incorporar su historia personal, la atmósfera cambió. Valeria, quiero que este mural no solo hable de nuestras luchas, sino que también refleje lo que hemos aprendido a través de ellas. ¿Qué te parece si hacemos un espacio para ambas perspectivas? Valeria pareció captar la pasión en su voz y comenzaron a tejer juntos las secuencias de su historia. Conforme trabajaron juntas, una nueva sinergia surgió. La esencia de su mural comenzó a transformarse en un testimonio vibrante sobre resiliencia y esperanza. Piezas de las experiencias de cada una se entrelazaron de una forma que Rosa nunca había imaginado.
Randus voces pero juntas se convertían en un coro armonioso. Lo que comenzó como un mero proyecto artístico se convirtió en una experiencia de sanación. La creación del mural les llevó a compartir risas, anécdotas y lágrimas. Cada sesión de pintura fortalecía el lazo entre ellas y con el mensaje que querían transmitir. Las historias de vida, que en un principio parecían pesadas, comenzaban a convertirse en alas que les permitían volar por encima de sus inseguridades. El día de la inauguración llegó, y una mezcla de nerviosismo y emoción invadió a Rosa. Se paró frente al mural, respirando hondo mientras observaba cómo lo que había comenzado como una lucha personal se convertía en una celebración colectiva. Allí no solo se mostraban sus colores y formas. El mural era un retrato de valentía compartida. El esfuerzo de ambas resonaba y se hacía eco en el corazón de la comunidad. Entre las sonrisas y las miradas admirativas del público, Rosa se sintió finalmente libre. La sombra de su pasado se había diluido, convirtiéndose en una parte vital de su historia. Con los ojos llenos de lágrimas de alegría y el corazón palpitante, vislumbró lo que significaba realmente crear un viaje hacia la autenticidad, donde su voz fue un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, le surgió una idea. Rosa decidió que su obra no podría quedarse en una pared. Debía trascender. Comenzó a planificar talleres para enseñar a las mujeres jóvenes de la comunidad sobre arte y autoexpresión. Quería que su mural fuera un catalizador para que otras se sintieran inspiradas a contar sus historias. Así, no solo había logrado pintar un mural, había encontrado su propósito. Rosa giró su mirada hacia la obra, sintiendo que cada trazo era un paso hacia su transformación. La vieja inútil había desaparecido, simplemente eclipsada por la mujer valiente y decidida que había emergido. Ahora, alentaba a todos a no dejar que la sombra del miedo sirviera de obstáculo. Sus historias necesitan ser contadas, les decía, con la confianza renovada que emanaba de su ser. De esta manera Rosa no solo había conquistado su propia vida, sino que se había convertido en un faro de luz para otros. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión.